bienvenidos nuevamente a nuestro opiniones, su canal de la ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre su servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información vital, su análisis, así también como sus comentarios muy oportunos en estos momentos de lo que acontece en América Latina. Lo reitero aquí nuevamente, es que América Latina, algo está pasando en América Latina. Algo muy grande, muy gordo está pasando en América Latina. No sé si es el despertar de los latinoamericanos, o no sé si Latinoamérica ya se cansó de tener a tantos gobernantes que no responden a los intereses ni de su pueblo o su nación, sino a intereses extranjeros, muy en especial a las multinacionales y transnacionales, a las cuales les han permitido precisamente saquear los recursos de la nación, dejando o llevando a los ciudadanos a la pobreza y a la miseria. Aunque usted no lo crea, es que esto es lo que está sucediendo en América Latina. Y bueno, ya les dije ahí lo que pasa con el Ecuador. El Ecuador, donde el señor, prácticamente el señor Lenín Moreno, al llamar a este estado de excepción y tomar todas las medidas que está tomando, o sea, quitar todo tipo de derechos a los ciudadanos, imponer un estado de excepción es hacer lo que se le antoje, casi se puede decir, se está convirtiendo en un dictador. Después de su discurso hipócrita en la Organización de Naciones Unidas, donde hablaba de democracia, y ahora pone e impone allá en el Ecuador un estado de excepción. Aunque usted no lo crea. Y los medios de comunicación corporativos, bien, gracias. Allá en Perú tratan de culpar al señor Vizcarra, Martín Vizcarra, de que ha sido influido por gobiernos de izquierda. Tal vez de Maduro, tal vez de el señor Díaz-Canel, o tal vez de el mismo Fernández allá en Argentina. Ahora Andrés Manuel López Obrador desde México. De izquierda, porque les llaman de izquierda. ¿Por qué? Porque quieren lo mejor para su pueblo, porque trabajan para su pueblo, porque quieren que todos los beneficios, que toda la riqueza de la nación se distribuya de manera adecuada, no como socialistas, sino en programas realmente que ayuden y beneficien a los ciudadanos. No es socialismo ni nada que se le parezca. Eso dicen los medios porque quieren atemorizar al mundo y quieren que vayan en contra de estos gobernantes. Están equivocados. Es totalmente absurdo. México está aplicando correctamente tanto capitalismo, socialismo, comunismo, todo junto. Qué bueno que el mundo supiera utilizar todos los sistemas políticos y aplicarlos adecuadamente en el territorio. Todo el mundo saldría ganando. Todo el mundo. O bueno, los ciudadanos muy en especial. Pero estaba hablando, disculpa, es que cuando yo empiezo está muy cañón para que me detengan. Pero vayamos precisamente al Perú. Una crisis política. Pero es que les voy a decir una cosa, es que Perú, desde que llegó el fujimorismo, vivió una crisis política. Y lo que está pasando desde este 1 de octubre allá en Perú, ha sucedido, no una, sino 2 veces. Y justamente el señor Martín Vizcarra no fue elegido como presidente. Aquí le va, porque hay muchos que se confunden. El señor Martín Vizcarra llegó a la presidencia por la destitución del señor Kuczynski. Sí, disculpe, por la investigación precisamente obviamente, de malversación de fondos, o como usted, de corrupción, como usted quiera, y tuvo que huir de la nación. Martín, ya hablo de Kuczynski. Entonces, al huir, tiene un vicepresidente llamado Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, como vicepresidente, al no tener al presidente actual, tiene que colocarse como presidente de la nación. Para eso fue elegido por el señor Kuczynski. Y fue elegido también, ratificado por las votaciones. Por lo tanto, es el gobierno legítimo precisamente de allá del Perú. Pero vamos, ¿a qué me refiero con todo esto? Para que no lo confundan, para que no se confunda. Entonces, la cosa no es tan complicada. Pero vayamos aquí a lo interesante. El gobierno del señor Martín Vizcarra disuelve el 1 de octubre, basándose en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, que le da esta autoridad en caso de que el Congreso no acate, ¿sí? no acate al Poder Judicial del Estado peruano y al no obedecer las instituciones nacionales, y de esta manera el gobierno del Perú tiene toda legalidad para disolver el Parlamento. Como lo reitero aquí nuevamente, un Parlamento que no ha trabajado para los intereses de los peruanos, sino de multinacionales y transnacionales. Y curiosamente, inmediatamente después de que el señor Martín Vizcarra
disolviera el Parlamento, los parlamentarios en desacato tratan inmediatamente de tomar una acción. ¿Cuál fue la acción que tomó precisamente el Parlamento, precisamente de allá del Perú, justamente después de que el gobierno del señor Martín Vizcarra disolviera el Parlamento? Ahora después, inmediatamente, el Parlamento se reúne para nombrar a la vicepresidenta Mercedes Arauz como la presidenta interina. Por lo tanto, el día 2 de octubre y horas a principios del mes del día 3 de octubre, los peruanos contaban con dos presidentes, el señor Luis Vizcarra y la señora Mercedes Arauz. Pero la señora Mercedes Arauz, puesto que fue nombrada precisamente por este parlamento en desacato, rechaza su nombramiento, para darle oportunidad al señor Vizcarra, al señor Martín Vizcarra, de que tome las riendas de la política, tanto interna, así también como internacional, para que sigan funciones, o el Perú siga respondiendo a sus compromisos, tanto en la política interna del Perú, así también como en la política exterior que se necesita para que un pueblo o para que una nación tenga representación activa en el mundo entero. Este 4 de octubre, el señor Martín Vizcarra nombra a 27 magistrados, se puede decir a 27 nuevos diplomáticos o magistrados que se encargarán precisamente de mantener la política tanto interna y externa del Perú hasta que se nombra o hasta que se llegue a las elecciones en mayo de 2020, para que los peruanos elijan al nuevo parlamento. Pero ¿por qué el señor Vizcarra decide que se tiene que buscar un nuevo parlamento allá en el Perú? Porque, ya le dije, porque estos, y hablo del parlamento precisamente del Perú, simple y sencillamente, la mayoría es fujimorismo, de Fujimori. Entonces, ellos lo que siempre han trabajado para los intereses de las multinacionales y transnacionales, las privatizaciones. O sea, han trabajado en contra del gobierno, en contra del pueblo, del pueblo peruano. Y al mismo tiempo, no le permitían al gobierno del señor Vizcarra, ni a ningún gobierno, ni de Kuczynski ni de nadie, poder implementar las políticas internacionales que el gobierno deseaba, puesto que según lo que yo he leído y he escuchado, es que simplemente el gobierno allá en el Perú se constituía únicamente como una imagen que representaba únicamente los intereses, o digamos, al público de la nación, o sea, como que los representaba a todo el Perú. Pero políticamente no tenía ningún poder para ejercer política exterior. O sea que simple y sencillamente estaba ahí como adorno para representar únicamente el rostro de los peruanos en el mundo entero, mientras que los parlamentarios se encargaban de crear y diseñar la política, y eran los que aplicaban la política interna o externa allá en el Perú. ¿Cómo es posible algo así? Yo no lo entiendo. Un presidente tiene la facultad de decidir la política interna o externa de una nación. Ahí es donde yo no entiendo cómo es que llegaron a ese punto. Cómo el Parlamento se va a ocupar precisamente de tomar las decisiones que únicamente corresponden a la presidencia, al gobierno, al presidente. Así como usted lo está escuchando. Ahora, aquí lo interesante en todo esto es que con esto y con lo que está pasando allá en el Ecuador con el señor Lenín Moreno, curiosamente, los dos forman parte del Grupo de Lima. Los dos forman parte de la Organización de Estados Americanos, que siempre ha estado llevando política agresiva en contra de Venezuela. Y el señor Martín Vizcarra, aquí le va, ¿por qué hay toda esta controversia? ¿Por qué los medios de comunicación no tratan de decir que el señor Vizcarra tiene influencia de gobiernos de izquierda, tratando de decir que sería una amenaza si continúa como presidente, lo cual es totalmente falso? Lo que pasa es que el señor Vizcarra quiere tomar decisiones, Martín Vizcarra quiere tomar decisiones propias como presidente de la nación, que represente realmente la política de los peruanos en el mundo. No el Parlamento, que únicamente estaba ahí haciendo la política que le convenía a las multinacionales y transnacionales. Entonces el señor Martín Vizcarra con esto simplemente quiere tomar directamente las riendas de la política realmente como debe de ser o aplicarse cuando la tiene que hacer un presidente, y esto pone en riesgo
al Grupo de Lima. Además, yo le digo, con esto se acabó el Grupo de Lima. Con lo que está pasando en el Ecuador y lo que está pasando allá en Perú, se acabó el Grupo de Lima. El Grupo de Lima está en su punto muerto. Se va a morir, el Grupo de Lima se va a acabar. Ese no tiene futuro para ningún lado. Se acabó. Esa armita que había creado Estados Unidos para ir en contra de Venezuela se está acabando, se está desbaratando. La Organización de Estados Americanos también está muriendo. A México, lo aclaro aquí, a México ya no le interesa la Organización de Estados Americanos. Ya no le interesa. Hasta hoy no ha tomado una sola resolución de ese consejo. Ni una sola resolución de la Organización de Estados Americanos. Y así poco a poco se van a ir sumando naciones que van a decir, este organismo, la Organización de Estados Americanos, es un fracaso. No funciona para Latinoamérica. Funciona para Estados Unidos, pero no para Latinoamérica. Es tiempo de que muera, que se termine. Que se termine. Ese organismo con el señor Luis Almagro no es más que un arma de Estados Unidos en contra de toda América Latina. Y usted lo sabe. El que es inteligente ya sabe que esa es un arma. Entonces, lo que está pasando ahora en el Perú, con este señor Martín Vizcarra, que nunca ha estado de acuerdo, escuche usted bien, puede decir ciertas cosas, pero nunca ha estado de acuerdo con las políticas agresivas del Congreso o del Parlamento del Perú en contra de Venezuela. Aunque usted no lo crea. Y precisamente por eso muchos medios de comunicación corporativos ahora tratan de conjugar al señor Vizcarra con gobiernos supuestamente de izquierda. Sí, como puede ser el señor Andrés Manuel López Obrador, o como lo es el señor, o como lo va a ser el señor Fernández de allá de la Argentina, porque va a ganar las elecciones, o como lo es también, digamos, el señor Daniel Ortega, o como lo es Díaz-Canel, o el mismo señor Nicolás Maduro. O sea, porque América Latina está despertando y está creando una nueva línea, una nueva forma de hacer política, y se van unificando las naciones antes agredidas, y las que no estaban siendo agredidas hoy se están convirtiendo en las potencias que vienen a apoyar a estas naciones que se ven acosadas por el gobierno de Estados Unidos, como es México, que está apoyando a Cuba, que está apoyando a Venezuela, o que han hecho lo posible o que han condenado las acciones de Estados Unidos en contra de estas naciones. Obviamente, México viene con un despertar que viene con la misma línea que le corresponde a todos los gobiernos de Latinoamérica, defender Latinoamérica, a Latinoamérica. Yo por eso lo digo aquí nuevamente. Yo lo digo aquí nuevamente. Precisamente por eso yo como no trabajo ni para CNN, ni para BBC, ni para esos medios de mierda, las prostitutas o sacos vacíos, yo digo las cosas como son. Entonces yo digo que yo voy a apoyar a todos los gobernantes y gobiernos que estén dispuestos a trabajar por Latinoamérica, sin importar si es de Argentina, o si es de Brasil, si en Brasil, ahorita estoy en contra de Brasil, porque tiene un gobernante que simple y sencillamente, no estoy en contra de los brasileños, estoy en contra de su gobierno, porque es un gobierno que ni beneficia o que ni tiene interés por los brasileños más que por multinacionales y transnacionales. Cuando llegue otro gobernante al Brasil, yo les diré si es para ustedes o es para ellos mismos. Yo de eso me encargo. Y yo he dicho que únicamente voy a apoyar a los políticos que realmente están luchando y trabajando por su nación, por su pueblo, que al final de cuentas repercute y beneficia a toda América Latina. Pero ahí tiene lo que está sucediendo en el Perú. En cuanto a que es legal o es ilegal, personalmente, en mi punto de vista y opinión, lo que está haciendo el señor Vizcarra es totalmente acertado y correcto. Y claro que la mayoría de los peruanos están muy contentos y van a apoyar las acciones que realice el señor Vizcarra. Porque al final de cuentas, Vizcarra y sus acciones tienen como intención beneficiar los intereses de los peruanos. Aunque usted no lo crea. Entonces, felicito al señor Vizcarra, felicito a los hermanos peruanos que están despiertos y que están dispuestos a apoyar cada acción que realice el señor Vizcarra hasta que éste también logre dar una transformación a esa otra gran nación de nuestra América Latina. Bueno, ahí se la dejo porque voy a seguir atando voy a ir atando los cabos de todo esto. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.